en este caso las sinusoides, veíamos la convención de que cuando tengamos paréntesis cuadrados o colchetes cuadrados, va a representar señales en tiempo discreto, donde el tiempo va a estar dado por esta variable n, que va a indicar el número de muestra a la que nos estamos refiriendo, ¿okay? Y que es un valor que está en los enteros. Otro punto importante era la frecuencia. En este caso, esta es la frecuencia angular discreta, que está dada en unidades de radianes por muestra, o 2pi por f, donde f es la frecuencia discreta, que está dado en unidades de ciclos por muestra. ¿Okay? Entonces, esto es lo que les decía, es que 1 entre f, esto tiene unidades de muestras por ciclo. ¿Okay? Bueno, algunas propiedades que necesitamos ver de las señales sinusoidales que se mueven en tiempo discreto. Acuérdense, tiempo discreto, entonces el tiempo está cambiando como un entero. Esto quiere decir la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, y así nos vamos. ¿Ok? Bueno, una primera propiedad es que estas señales sinusoidales van a tener o van a ser periódicas siempre y cuando la frecuencia sea un número racional. Acuérdense que, bueno, dos términos o dos conceptos que quiero que tengan claro. ¿Alguien recuerda qué significa que una señal sea periódica? ¿Que se repita? Correcto. Entonces, si la señal se repite, quiere decir que va a haber un valor, en este caso, de número de muestras, para el cual la señal se va a repetir. Cuando ustedes tengan otra vez ese número de muestras, se va a repetir. Entonces, existe ese periodo a través del cual la señal se está repitiendo. ¿Ok? Eso quiere decir que sea periódica. Y dos, racional. ¿Qué quiere decir que un número sea racional? ¿Ok? Acuérdense, un número pertenece a esta clase de los racionales siempre y cuando se puede expresar como un cociente, una fracción, de dos números enteros. Y estos dos números enteros no tengan un factor común. ¿Sale? Eso quiere decir que sea un racional. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno. Sí. Fíjense, entonces, si la señal es periódica, ¿ok? Va a existir este número n, el cual yo lo defino como el periodo, tal que la señal x, ¿ok? N más el periodo es igual a n, x de n. ¿Sale? Esa es la definición de señal periódica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es desarrollar x del lado izquierdo, x de n más n mayúscula. ¿Okay? Bueno, para hacer esto voy a utilizar una identidad trigonométrica. ¿Alguien se acuerda a qué es igual el coseno de alfa más beta? A ver, ahí les va. Esto es coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por seno de beta. ¿Estamos bien? Entonces, en la definición que yo tengo de la señal x,
que es la señal, en este caso, sinusoidal a través de una función coseno. Voy a sustituir donde está el argumento n, que es aquí. Okay. No me lo quiero seleccionar. Aquí voy a sustituir n más n mayúscula. ¿Ok? A ver, lo que yo voy a hacer con este desarrollo, que está aquí enseguida, es encontrar qué propiedad debe tener f para que exista este valor n mayúscula que le voy a llamar el periodo. ¿Sí se entiende? Entonces voy a hacer un desarrollo para llegar a encontrar qué debe cumplir f tal que existe este valor n. Obviamente, ¿a qué quiero llegar? A que f debe ser un racional. ¿Sí? Entonces voy a ver, voy a justificarles entonces esta implicación. ¿Sale? Entonces, estoy asumiendo que la señal es periódica y quiero concluir que f debe ser un racional. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, sustituyo n chiquita con n más n mayúscula. Entonces, donde tengo el argumento de tiempo, pongo coseno de n más n mayúscula. Y voy a expandir esto. ¿Okay? Entonces, esto es coseno de 2pi f n minúscula. Y voy a agrupar aquí la fase en un solo término aquí. ¿Ok? Y voy a definir este otro término. ¿Sale? Y enseguida entonces a esta parte en amarillo le voy a llamar alfa y a esta parte en azul le voy a llamar beta y voy a hacer la expansión del coseno de una suma. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría coseno de 2pi fn minúscula más phi multiplicado por coseno de 2pi f por n mayúscula. Entonces en la parte en azul. Y luego sería menos seno de 2pi f n minúscula más phi por seno de 2pi f n mayúscula. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, si yo asumo que este término de aquí, 2pi f n mayúscula, es igual a un múltiplo entero de 2pi. O sea, si yo asumo que todo esto que está aquí en la izquierda es igual a un múltiplo de 2pi, ¿qué es lo que va a pasar? Que el coseno de un múltiplo de 2pi siempre es 1 y el seno de un múltiplo de 2pi siempre es 0. ¿Sale? Y entonces, bajo esta suposición, este término en azul se va a ir a 1 y este término en azul en seno va a ir a 0. Se ve medio raro. Ok, ¿sale? Y entonces, si se fijan, si esto pasa, yo voy a tener que coseno de 2pi f n más n es igual a coseno de 2pi f n más phi. O sea, esto quiere decir ¿ok? Entonces, yo logro tener que la señal es periódica siempre y cuando yo pueda garantizar que 2pi, la frecuencia por el periodo, es igual a un múltiplo de 2pi. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir?
ustedes pueden eliminar aquí el 2pi del lado izquierdo, del lado derecho. Y entonces, ¿qué les queda? Que 2pi, que la frecuencia por el periodo debe ser igual a un entero. Despéjenme f, y entonces como f, acuérdense, k, esto es un entero, y n también es un entero. Entonces, esto lo que les implica es que la frecuencia es un cociente de dos números enteros. Es decir, que es un número racional. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando yo tenga esta propiedad, la señal va a ser periódica. ¿Se entiende? Muchachos. Sí, profe. Ok, Sí. ok. Bueno, si hay dudas me dicen. Segunda propiedad. Si yo tengo dos sinusoides cuyas frecuencias estén separadas en un múltiplo de 2pi, se van a ver igual. ¿Ok? Aquí estoy hablando de en 2pi con respecto de la frecuencia radial. ¿Ok? ¿Cómo puedo demostrar esto? Pues igual que como hice en el caso anterior. Tengo la señal, esta sería la frecuencia. Y fíjense, es la frecuencia más un múltiplo de 2pi. ¿Qué es lo que hago? Pues junto, aquí como tengo es omega más 2πk, todo esto multiplicado por n, voy a juntar en un término aquí y voy a juntar en otro término acá. Voy a poner aquí otro color, el amarillo. ¿Sí? Y nuevamente voy a expandir el coseno de una suma, donde tengo la parte en azul más la parte en amarillo. Entonces esto es coseno de omega n más phi, multiplicado por coseno de 2πkn, y luego sería menos seno de omega n más phi por seno de 2πkn. Y fíjense que la parte en azul oscuro, como es coseno de un múltiplo de 2pi, como k por n esto siempre es un entero, esto también siempre es un valor entero, pues el coseno de un múltiplo de 2pi siempre es 1 y el seno de un múltiplo de 2pi siempre es 0. Entonces, si se fijan, al final les queda que son iguales. A ver, no sé si se entiende. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Esto quiere decir que si yo aumento la frecuencia discreta, la señal se ve igual. A eso voy. ¿Ok? Si se fijan aquí, al aumentar la frecuencia, hay un límite. Eso es a lo que voy. La frecuencia en tiempo discreto está limitada, no como en tiempo continuo. En tiempo continuo ustedes pueden crecer la frecuencia y cada vez la señal se va haciendo, oscila más rápido. Aquí en tiempo discreto no, hay un límite. ¿Ok? Y la pregunta es, ok, ¿cuál es el límite? ¿Okay? Y eso es la propiedad 3. La tasa más alta de oscilación que ustedes van a tener es de pi radianes por muestra o de 0.5 ciclos por muestra, es decir, 2 muestras por ciclo. ¿Okay? Si ustedes quieren algo que esté cambiando, que esté oscilando,
¿Ok? Lo más rápido que pueden hacer es que en 2 muestras cambie. No puede cambiar en una muestra, porque si de una muestra a otra se repitiera, pues es una señal constante. Constante positiva o constante negativa. En cambio, lo más rápido puede ser así, en 2. ¿Ok? Entonces, aquí es donde está la parte interesante. Como ustedes tienen una señal alternante, al menos debe haber 2 muestras por ciclo. Entonces, esto quiere decir que la frecuencia más alta que ustedes pueden tener es de 1/2. ¿A qué me refiero? Déjenme tratar de ilustrarles esto gráficamente. Lo más rápido que puede cambiar una señal es que, por ejemplo, ustedes tengan un valor y luego cambie, y luego se repite. Aquí se repite. Aquí es 1, 2. Si se fijan, aquí digamos que aquí es 1 y aquí es -1. Esto lo que les da es una frecuencia de 1/2. Aquí sería, esto es ciclos por muestra. Esto quiere decir que el periodo, esto es de 2 muestras por ciclo. Fíjense, aquí estoy, la muestra 1 se repite después de 2 muestras. Luego aquí se repite 2 muestras. Igual ustedes pueden ver en la muestra inferior, aquí se repite 2 muestras. Eso es lo más rápido que pueden ir. No pueden ir más rápido de esto. ¿Ok? Esto lo que los lleva es que si ustedes tienen 2 señales sinusoidales, las que se encuentren en el rango de -1/2, entonces van a ser distintas. Siempre que esté arriba, van a tener una contraparte en el intervalo de -0.5 a 0.5. Okay. Cuando una frecuencia esté arriba de valor absoluto de pi o de frecuencia radial de 1/2, va a haber una sinusoide equivalente en la frecuencia menor a 1/2. ¿Ok? Fíjense, aquí, por ejemplo, les muestro una señal sinusoide discreta cuya frecuencia es de 1/15. ¿Ok? Esto quiere decir que el periodo es de 15 muestras por ciclo. Vamos a checarlo. Vamos a ver, a checar que esta señal tiene un periodo de 15. Vamos a fijarnos en esta muestra. ¿Sale? Vamos a ver en qué momento se repite, cuántas muestras le lleva a repetirse. Entonces aquí vemos una muestra, 2 muestras, 3 muestras, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y aquí se vuelve a repetir. ¿Sale? Entonces, esta es una frecuencia de 1/15. ¿Ok? Acuérdense, no es nada más relacionarlo. 1/15 significa 15 muestras por ciclo. ¿Ok? Vamos a ver esta. Esta señal es de un periodo, de una frecuencia de 1/4 de ciclos por muestra o de 4 muestras por ciclo. Vamos a checarlo, vamos a fijarnos en esta muestra. Vamos a ver cuándo se vuelve a repetir este punto. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Y si se fijan, aquí ya se volvió a repetir. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir, por eso es una frecuencia de 1/4. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno.
A ver, les encargo que vamos a hacer un ejercicio. Y para moverle un poquito, vamos a hacerlo con... ¿se acuerdan que les decía que pueden ejecutar códigos en Python desde la nube con Google Colab? Entonces voy a hacer el siguiente ejercicio en Colab. Y vamos a hacer las dos libretas que nos quedaron pendientes, la de graficación y y una que acabo de hacer para ilustrar esto de la sinusoide. Entonces, ¿Lo hacemos en Colab todos, profe, o podemos usar Jupyter Notebooks? como quiera. Lo dejo como usted. Si quiere, vamos a hacerlo en Colab para que y sepa cómo ejecutar desde esta otra plataforma o como quiera. Miren, si lo quieren ejecutar en Colab o lo quieren hacer en Jupyter, no pasa nada, como ustedes gusten. Yo lo voy a hacer en Colab para que vean que sí se puede hacer acá. Entonces, simplemente le voy a poner Colab. Punto. Tú, con eso. ¿Sí?